Bueno, siendo 9:17 prácticamente, mientras veíamos el gráfico que nos atañe hoy, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy. Les quiero dar a todos la bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en estas conferencias que hacemos con CFA Society Argentina. Yo soy Agustín Ortiz Fragola, soy voluntario de la Society ya desde hace varios años. Y bueno, gracias por acompañarnos y por estar acá, por hacerse el tiempo en estos momentos de muchas idas y vueltas. Lanzamos 2021 nomás, después de un año de muchos desafíos, el 2020, en donde creo que desde la Society pusimos foco en agregar valor y nos fuimos adaptando al entorno y al contexto que se nos planteaba, y me parece que pudimos aprovechar la nueva dinámica en la cual todos tuvimos que vivir. Llegamos a hacer 2, 3 eventos por mes, entre ciclo de conferencia, CEO Talks, eventos macroeconómicos, cena de fin de año, digamos. La verdad que fue un año de muchos desafíos y de mucho trabajo de la Society. Espero todos lo hayan podido aprovechar. Y bueno, este 2021 veremos cómo se nos va dando, veremos cuánto nos pueden ir abriendo las puertas para poder empezar a vernos las caras. Creo que esta dinámica de webinars y de eventos virtuales también llegó en gran medida para quedarse, porque da muchísimas facilidades para participar, para organizar y para, entre comillas, vernos las caras entre nosotros de una manera más sencilla. Y quiero reforzar eso, ¿no? Que nosotros desde la Society, la verdad es que tenemos este año también el foco en intentar agregar valor, porque sabemos que este es un año, en realidad el año pasado fue un año muy complicado, sobre todo para los candidatos, algunos de los cuales están presentes hoy acá, y a los cuales les quiero dar un mensaje que desde nosotros, desde la Society, si bien obviamente, como saben, tenemos un alcance limitado en lo que es organización del examen y demás, en realidad se ocupa directamente CFA Institute. La verdad es que nosotros queremos acompañarnos en el proceso un poco complicado que hubo el año pasado y que todavía sigue teniendo sus complicaciones este año. Bueno, desde la Society intentamos que ese ímpetu y ese empuje por seguir haciendo el programa y por seguir posponiendo fechas, por lo menos tenga algo de valor con lo que organizamos nosotros. Y por eso que estamos muy agradecidos en que participen, y por eso es que les pedimos que, además de participar de las conferencias y los eventos, lo cual es muy valioso para nosotros, les pedimos que se involucren más en contactarnos a través de todos nuestros canales, a través de las redes, a través de los grupos de WhatsApp, sobre todo para expresarnos y para contarnos qué es lo que quieren ver, qué es lo que esperan de la Society, y qué tipo de temáticas puntualmente para eventos les gustaría escuchar. Y por eso es que, digamos, este año salimos con un equipo de eventos renovado, en donde voy a estar yo, y también va a estar Mariano Fiorito, quien está también acá participando de la conferencia, y quien la mayoría de todos ustedes conocen, quien no necesita presentación, que nos va a estar acompañando como voluntario este año, así que también muy agradecido, Mariano, con vos por participar. Y bueno, hoy salimos con un tema, si quieren, en boca de todos, por diferentes razones, en donde hay muchos detractores y obviamente muchas personas que le ven un gran valor en esta nueva tecnología, nueva entre comillas, nueva para muchos, pero ya tiene varios años. Y quiero que sepan que este evento surge en realidad de la inquietud de un miembro. Entonces, eso es lo que queremos empujar, que vengan y nos digan, digamos, qué es lo que quieren escuchar y de qué quieren charlar, y ahí estaremos nosotros para tratar de organizar algo creativo, algo innovador, y con ayuda de ustedes seguir sumando valor a la membresía. En el evento de hoy, que vamos a hablar de criptoactivos o criptomonedas, ahora veremos bien cuál es la forma correcta de llamarlo. Voy a presentar, va a estar como speaker, van a estar Manuel Calderón, es economista, profesor de criptomonedas en la maestría de finanzas de la Universidad de Itela y director de la consultora BEX, o VIX, corrígeme cómo se dice, Manuel, muchas gracias por acompañarnos. Y Federico Catán, Master Computer Science en Columbia University, profesor de criptomonedas y contratos inteligentes en la maestría de finanzas de la Universidad de Itela y director del Master in Finance, si dije bien. Como moderador va a estar Modi, Charter Holder.
También todos ustedes lo conocen, de él surgió un poco la idea de hacer este evento, así que muchas gracias, Lío, por la participación esta y de siempre, porque siempre has estado muy cerca nuestro. Lío es VP Senior Portfolio Manager de Franklin Templeton Investments, miembro del equipo de Emerging Markets, adicionalmente responsable de actividades de VC FinTech y de proyectos de Robo-Advisory en Latinoamérica. Previamente fue gerente de inversiones del Grupo de Orígenes y posee una amplia experiencia en Asset Management y fondos de pensiones, ocupando diversas posiciones en equipos de inversiones para ING y Santander. Hechas las formalidades, la dinámica de la charla va a ser, bueno, exposición obviamente de Manuel y Federico, con intervenciones de Lionel. Les pido por favor que vayan dejando, ya desde el principio si quieren, que debe haber muchas, dependiendo del grado de conocimiento de cada uno, las preguntas en el chat, las vamos a ir consolidando y las vamos a ir expresando. La verdad es que de un poco la interacción con Manuel y con Federico, vamos a tratar en la medida de lo posible, digamos, de que obviamente va a haber una introducción y una charla, pero de tratar de que, digamos, los temas en donde se profundicen surjan un poco de ustedes en cuanto a las consultas, porque la verdad es que el tema es infinito y dependiendo de cuán interiorizados estén, digamos, se puede ir y se puede tocar el tema desde muchas aristas. Así que les pido de vuelta que vayan dejando las preguntas en el chat. Una vez más, les agradezco por acompañarnos y bueno, le paso la posta a Lionel para que arranque nomás. Un abrazo para todos. Ahí vamos. Buenos días a todos, muchas gracias Agustín por la presentación. La verdad que bueno, yo no quiero tomar demasiado tiempo, nada más poner un poquito de contexto respecto a lo que vamos a estar hablando hoy. Esto surgió, digamos, como decía Agustín, yo medio que soy una suerte de líbero y digamos, voy tirando algunas puntas en unas cosas para sumar a toda la society acá y a todos ustedes como miembros o candidatos del nivel 3. La idea, digamos, surgió de, bueno, vamos a tratar de agregar alguna propuesta. Yo estuve viendo, digamos, también de analizar la evolución del contenido del examen, digamos, de los contenidos de la membresía, del examen requerido. Se nota una evolución hacia cuestiones más relativas a la tecnología y hacia fintech, por lo tanto, me parecía interesante, lo he hablado con Agustín en algunas oportunidades, traer algo de esto. Pensemos también la coyuntura argentina, digamos, y la realidad, digamos, de lo que la Society quiere aportar a los miembros. La realidad que a veces los temas tecnológicos pueden parecer un poco abstractos relativos a lo que es la realidad argentina, bueno, por cómo es el mercado local, pero no obstante ello, a mí siempre me pareció interesante, por ahí para la gente que tiene un poquito más de capacidad de tomar decisiones de inversión relativas a portfolios más diversificados, que excluyen, que no solo incluyen Argentina. Me parece muy interesante la alternativa de empezar a mirar esto. ¿Y por qué? Porque, digamos, mirándolo a nivel general y más abstracto, hay una cuestión que tiene que ver con que, de alguna manera en inversiones, y perdón la gente, digamos, perdón por llevar un sesgo muy grande al asset management dentro de lo que es el CFA, pero de alguna manera creo que digamos, es mi profesión y creo que el CFA en definitiva termina formando para eso, pero desde el lado de la gente que gestiona activos o por lo menos piensa los activos en función de una cartera de inversiones global, que es la visión general que uno debería tener, la realidad que uno termina viendo, si uno va muy abstracto a lo que está haciendo, está analizando continuamente contrato de propiedad, de distintas maneras, de renta fija, renta variable, cada uno tendrá sus cláusulas, sus condiciones. Esas propiedades dan determinados derechos y esos derechos tienen ciertos valores económicos que uno termina transando, evaluando y combinando en una cartera de inversiones. Creo que la llegada, de alguna manera, de los criptoactivos o por ahí del mecanismo de registración que lo genera, de una manera que por ahí los chicos lo van a hablar con más precisión, creo que habilita la creación o la conformación de un mecanismo de propiedad distinto, una propiedad, llamémosla de carácter digital, que tiene un valor, que hay que evaluar cuál es ese valor, y como digo, en ese marco lo considero completamente un activo totalmente válido y comparable con cualquiera de los demás. Tendrá sus riesgos, tendrá sus características. No es lo mismo un treasury que un bono de Argentina, es exactamente lo mismo, digamos, en términos de que es un activo una cosa o la otra, pero los riesgos inherentes son completamente diferentes. Bueno, esto es un activo nuevo que nosotros deberíamos empezar a analizar. La realidad es que veo en todo esto, digamos, veo tres grandes vertientes. Además, probablemente en esta charla abarquemos una si hay interés
probablemente podemos profundizar en otras sucesivas charlas, pero la realidad que uno puede ver todo esto como activos financieros, que es una visión que les transmitía, puede ver todo esto en función de la infraestructura para crear un montón de subcontratos o relaciones de alguna manera económicas que pueden llegar a tener un valor, que eso también los chicos lo van a trabajar. Y por último, no quiero dejarlo de evaluar, también está la visión más de carácter de moneda de todo esto, ¿no? Comunidad de cuentas, llamémoslo, que habilita y abre la puerta a un montón de otras cuestiones relativas básicamente con políticas monetarias. Yo estuve trabajando y viendo bastante al respecto en estos últimos meses, años, relativo a esto, y la realidad es que uno empieza a ver que los bancos centrales empiezan a mirar este tipo de mecanismos como, si se quiere, herramientas para ampliar los canales de transmisión de la política monetaria directo a los sectores más necesitados, para evitar, en el caso de China, digamos que es el proyecto más grande, para evitar la desintermediación tan grande que se produce por todo el shadow banking que hay. O sea, hay un mundo atrás de todo esto que tiene una connotación muy poderosa para los profesionales de finanzas, que creo que, bueno, por eso me pareció muy válido traer y poner sobre la mesa una presentación de estas características. A Manuel lo conozco hace mucho tiempo, digamos, de la facultad. La verdad que el trabajo que están haciendo en criptomonedas y en transmitir todas sus ideas es un trabajo fenomenal. Por lo tanto, me parecieron ellos también los indicados como para traerlos hacia ustedes. Así que yo lo que voy a estar haciendo es, dada haber disparado esta charla, vamos a estar recolectando las preguntas. La idea es una presentación de los chicos y, bueno, a medida que vayan surgiendo preguntas voy viendo. Si veo que son preguntas que se acumulan muy de golpe sobre un tema, tal vez puedo llegar a interrumpir y a pedir algún tipo de profundización sobre eso, si no lo vamos llevando hacia el final. Así que dicho esto, Manuel, Federico, bienvenidos al escenario. Bueno, Gracias, muchas gracias. Lionel. Bueno, Gracias por la está Fede. introducción. Manuel, dale, avanza. Bueno, gracias a CFA Society por la invitación, gracias a los que están mirando por el tiempo. Vamos a dar una charla, esperemos que sea interesante y que aprendan algo de todo este mundo que, como dijo Lionel, sí, es infinito. O sea, y la sucesión de cambios y de evolución tiene un paso vertiginoso. Todos los meses prácticamente hay cosas totalmente nuevas. Así que bueno, déjenme compartir la pantalla. Yo voy a empezar con una introducción un poco más alejada del trading en sí y que tiene más que ver con la base tecnológica que tenemos en las criptomonedas. Un segundo. ¿Se ve en pantalla? Ahora sí. Perfecto. Perfecto. Bueno, como les decía, vamos a comenzar con una visión un poco más técnica, si quieren, de la tecnología que está por debajo de las criptomonedas. Es importante saber porque una de las cosas que... Hay varias cosas que tenemos que entender cuando invertimos en criptomonedas. Una de ellas es el riesgo tecnológico que estamos corriendo, que dependiendo de con qué tipo de monedas nos estemos asociando o interactuando, va a ser distinto. Y lo otro que me parece importante dilucidar o entender en este momento ¿es un Ponzi scheme o no? ¿Qué hay detrás de todo esto para que haya un valor? Todos, o muchos de ustedes estarán familiarizados con la subida meteórica que ha tenido Bitcoin sobre todo, pero también otras monedas. Hay cientos de monedas, de criptomonedas. Todas han sufrido una suba muy, muy fuerte en los últimos meses.
Y bueno, tratemos de entender un poco a qué se debe y qué es lo que están viendo, qué se ve desde el punto de vista tecnológico para que todo esto tenga algún sentido. Y yo la hipótesis que quiero proponerles es que miremos a blockchain como que es la tecnología de base detrás de Bitcoin, de Ethereum y todas las criptomonedas que conocemos hoy en día, que ya vamos a hablar un poco más de qué es un blockchain exactamente. Pero blockchain es al valor lo que Internet ha sido a la información. Y lo que estamos viendo es un mapa de Internet en este momento. Y lo que se ve son las conexiones entre un censo de dispositivos conectados a la red. Y están los servidores, están las computadoras personales, están los teléfonos móviles, están dispositivos de Internet de las cosas. O sea, vean que cada una de esas conexiones también implica un flujo de información. O sea, están conectados porque entre ellos están hablando un lenguaje común, un lenguaje que pueden entender, que desde el punto de vista tecnológico es el lenguaje que permite que una red encuentre otro dispositivo dentro de la red, que se puedan transmitir datos de manera estandarizada, etcétera, etcétera. Y eso ha dado nacimiento a que las páginas, lo que estamos viendo es un mapa de los blogs y cómo se conectan entre ellos. Y lo que permitió ese sustrato de tecnología, de habla en común, es que los blogs puedan comenzar a confiar unos en otros. O sea, cuando hay un link de blog A al blog B, es porque, de alguna manera, blog A confía en blog B, ¿no? Entonces, una primera pregunta es, ¿qué lugar ocupa la confianza en un sistema financiero? ¿Y qué pasaría si tuviéramos una máquina, entre comillas, que pudiera multiplicarla de forma exponencial, como ha sucedido en el caso de la información, ¿no? Entonces, estas son las hipótesis y las preguntas que me gustaría empezar a discutir, a resolver, para después pasar a lo más técnico, más de trading, y ver un poco más cómo qué pasa con los valores y qué pasa con las criptomonedas. Pero primero entendamos qué hay detrás de todo esto, que existe algo verdadero o no. Y una de las cosas que podemos pensar, el dinero lo pensamos como un activo financiero, lo podemos pensar como unidad de cuenta, lo podemos pensar como un medio de intercambio. Hay muchísimas definiciones del dinero, pero una definición que es importante y que es interesante en este contexto es la del dinero como tecnología. El dinero al fin y al cabo es una tecnología que hemos inventado, es una tecnología que hemos creado nosotros. Cuando el propietario de una granja le vende a otro esa granja por una suma de dinero, está intercambiando algo que es muy real y concreto, como es una granja que produce alimentos y que tiene una producción concreta y real, por algo imaginario, por una cosa que es una idea, ¿no? Que es el valor del dinero. El dinero, al fin y al cabo, es una idea que vive dentro de nuestras cabezas, totalmente imaginaria, no tiene entidad real más allá de nosotros. Si no hubiera humanos en la Tierra, no habría el concepto de dinero, ¿no? Pero sí habría árboles y sí seguirían habiendo granos y sí seguirían habiendo animales y muchas otras cosas. Entonces, una visión importante que quiero empezar a tener es la del dinero como tecnología. Y en ese contexto, el dinero como tecnología, que hemos tenido varios tipos de dinero, desde las tabletas de los sumerios en Uruk, hasta los metales preciosos o los bienes que son naturalmente escasos, la moneda fiat emitidas por Central Bank. Creo que ahora estamos frente a una nueva reinvención del dinero, que es un dinero que comparte, combina las cualidades físicas del dinero con las cualidades totalmente virtuales y digitales del mundo de la computación, del mundo del cómputo de datos,
y más precisamente de Internet y la capacidad de compartir esos datos, de poder transmitirlos de manera rápida y eficiente. Entonces, podemos ver el blockchain, ahora vamos a hablar más detalle de vuelta de qué es el blockchain, pero el blockchain es una tecnología que podemos verla como la conjunción entre dos otras tecnologías que ya teníamos, que han sido muy determinantes en la vida, en la evolución del ser humano, que es el dinero, y en menor medida, pero también muy importante, que es el advenimiento de la Internet y la capacidad de representar cosas de manera digital y hacer cómputos y poder operar sobre ellos. Algunos podemos recordar, depende de la edad que tenga cada uno, cómo era el mundo pre-Internet y cómo es el mundo post-Internet, ¿no? El cambio ha sido total, y si vemos, y si estudiamos un poco la historia y vemos cuáles son los cambios que se vinieron con los cambios de tecnología monetaria, de alguna manera, también veremos que hay cambios muy radicales, ¿no? Porque la moneda es, entre otras cosas, una tecnología que nos permite coordinarnos, que nos permite cooperar y sumar el esfuerzo individual para generar cosas aún más importantes y más grandes, que de otra manera sería muy difícil, ¿no? Si no pudiéramos coordinar esas voluntades. Entonces, metámonos un poco más en blockchain y déjenme contarles cómo funciona a gran escala. Está muy simplificado lo que les voy a contar, en pos del tiempo y de ser lo más didáctico posible para la gente no técnica. Así que el que sepa un poco más, me disculpa por la brocha gruesa, digamos. Pero básicamente blockchain, como el nombre indica, es una cadena de bloques. Cada bloque es una especie de caja donde se pueden poner transacciones. Esas transacciones son validadas y verificadas por software, que básicamente verifica la autenticidad de esa transacción. La autenticidad básicamente significa que sea consistente con la historia que existe en el blockchain y que aparte haya sido firmada digitalmente. Es un algoritmo criptográfico que permite saber que el origen de esa transacción es realmente la persona que dice ser el origen. En este caso son cuentas, son números de cuentas básicamente, en la que cada uno dentro de nuestras billeteras tenemos lo que se llama una llave privada, y esa llave privada nos permite firmar cualquier transacción que salga de nuestra billetera. Y esa firma permite verificar que realmente fue firmada con esa llave privada, y asumiendo que esa llave privada es realmente privada y no la hemos compartido, ni nos han robado, ni nos han hackeado, el origen de esa transacción es la persona que se supone es el original, es el que intenta hacer algo sobre la red. Entonces esas transacciones van todas en bloques. Esos bloques a su vez se pasa por un algoritmo de hash criptográfico que genera una suerte de huella digital de todas esas transacciones. Y lo que significa que nada de eso puede ser cambiado, ni siquiera un espacio, una coma, absolutamente nada puede ser cambiado sin que esa huella digital, sin que ese hash también cambie. Y esa huella digital es probabilísticamente única, y no es posible a partir de la huella digital saber, o sea, ir para atrás y saber qué información le dio origen a esa huella digital. Entonces, los bloques firmados, con las transacciones firmadas y con su hash creado, se van encadenando unos a otros, y el resultado de eso es similar a ver una mosca encastrada en ámbar, ¿no? Que a medida que el ámbar va creciendo, que la resina va envolviéndola más y más, queda más y más atrapada. Y lo mismo pasa con las transacciones. A medida que la cadena de bloques va creciendo, a medida que se van agregando bloques en la cadena, cada vez es más difícil o más imposible, vamos a decir, porque es realmente casi imposible hacer cualquier cambio, mutar el valor de cualquiera de las transacciones. Y eso es porque
Como yo le dije, el hash es una huella digital que si algo se cambiara, debería cambiar el hash también. Y como los bloques están encadenados por medio de sus hashes, piensen que en la pantalla, por ejemplo, si quisiéramos cambiar algo dentro del bloque más azul, el que está más a la izquierda, cambiaría su huella digital, su hash, con lo cual deberíamos cambiar el bloque que está inmediatamente posterior a ese, con lo cual cambiaría también su hash, su huella digital, y deberíamos cambiar el bloque de más a la derecha, y así sucesivamente. Y como esto es una cadena de bloques que crece constantemente, a diferentes ritmos según el blockchain que estemos hablando, pero por ejemplo el de Bitcoin es un bloque cada 10 minutos, a medida que esa cadena crece, las transacciones más viejas, más antiguas, quedan cada vez más y más encerradas en esta cadena de hashes, que son muy difíciles de cambiar. Así que por eso la analogía con la mosca dentro del ámbar. Y esta es la principal innovación que trajo Bitcoin desde el punto de vista tecnológico, y que después tomaron otros blockchains, notoriamente Ethereum, que es un blockchain más general que Bitcoin, y es esta capacidad de generar registros inmutables. Y la manera en que lo hicieron fue combinando criptografía, computación descentralizada e incentivos económicos para que esto funcione de una manera realmente muy innovadora, que no se ha visto antes. Entonces, una de las cosas que me gusta decir a mí es que blockchain transforma datos y transacciones en verdades definitivas. Y esto es muy fuerte, la verdad definitiva suena muy fuerte, pero vamos a bajar un poco el tenor. Y la verdad que son verdades sobre cosas que se pueden probar como verdaderas o falsas solamente mirando los datos registrados en el blockchain. O sea, yo puedo agarrar toda la cadena de blockchains, de bloques, y mirar en todos esos bloques la historia de una determinada transacción, desde su inicio hasta el estado actual. Y puedo ver si esa cadena es consistente o no, solamente mirando los datos del blockchain. No tengo que consultar ninguna fuente externa de información o de datos. O sea, el cómputo de esa validación es absolutamente determinista, mirando solamente lo que está dentro del blockchain. Y son definitivas porque, como vimos antes, los datos se consideran inmutables una vez que están registrados en el blockchain y que han tenido suficiente cantidad de bloques que los suceden. Porque cambiarlos significaría un costo, una capacidad de cómputo que es prácticamente imposible de tener hoy en día. Y así como podemos registrar datos, transacciones, básicamente Bitcoin es un ledger, es un libro mayor de tenencias, básicamente. Juan le pasa 5 bitcoins a Pedro, o Elisa le pasa 3 bitcoins a Greta, y así sucesivamente. Ethereum, que es otro blockchain que nos compete porque es donde vamos a ver una mayor riqueza de activos criptográficos, dijo, bueno, está bien, podemos guardar datos, pero no hay razón por la cual no podamos guardar cómputos. Y guardar un cómputo es extremadamente poderoso porque teniendo la capacidad de realizar cómputos, podemos prácticamente representar cualquier contrato. Y como decía Leonel al principio, estamos viendo contratos de propiedad cuando hablamos de activos financieros. Entonces, en la red de Ethereum podemos representar por medio de software prácticamente cualquier contrato de propiedad, con lo cual podríamos representar cualquier activo financiero. Y de hecho están apareciendo todos los días nuevos activos financieros que han sido tokenizados o que han sido llevados a su versión blockchain, ¿no? Hay desde sintéticos de oro o de acciones, bonos,
bueno, stablecoins, que es muy, muy importante para todo lo que vamos a ver más adelante como el movimiento DeFi, de finanzas descentralizadas. Pero básicamente lo que sucede es que, dada una entrada a un contrato inteligente, que es un programa, software, ese contrato va a producir siempre la misma salida, ¿no? Entonces imagínense, por ejemplo, que el contrato calcule un interés a devengar, entonces uno le pasa la tasa y el capital, y lo que sale va a ser siempre el interés, ¿no? Si siempre es determinista y siempre sale lo mismo con la misma entrada, ese cálculo se puede realizar n cantidad de veces en los nodos de la red, que de hecho eso es lo que sucede. Todos los nodos de la red hacen el mismo cálculo y todos los nodos de la red llegan a un consenso sobre la corrección de ese cómputo. Si hay consenso, si la mayoría dice que los datos de entrada y el resultado coinciden, eso significa que es un consenso y se anota en el blockchain como un cómputo que ha sido, digamos, consensuado. Y el efecto neto de esto es, por un lado, que tenemos una especie de computadora global, ¿no? Podemos ver a toda la red como una computadora única, en la cual los cómputos que realiza esa computadora son confiables. O sea, no podría pasar que alguien nos ponga una calculadora con trampa, digamos, y nos calcule mal nuestro interés de vengado. Y la otra consecuencia de esto es que hay un límite en la capacidad de cómputo, y eso se ve muy notoriamente cuando hay algún tipo de rally en el mercado, cuando todo el mundo quiere operar al mismo tiempo, la red de Ethereum simplemente no tiene capacidad de acomodar a todo el mundo, y los tiempos de espera se van multiplicando, y los costos de transacción, sobre todo, crecen de una manera exponencial, tanto que dejan fuera del mercado a los inversores más chicos, porque ya el costo de transacción es tan alto que no tendría sentido hacer una operación. Así que bueno, hasta acá un poco la base tecnológica, si quieren, de las criptomonedas y los criptoactivos, basados en una red de computadoras, de nodos mundial, que no puede ser censurada, que no puede ser frenada, básicamente. Sería muy difícil para cualquier gobierno, cualquier entidad, o sea, apagar todas estas computadoras en simultáneo. Piensen que, permítanme volver un segundo, piensen que cada una de estas computadoras, o sea, hay miles de computadoras en todo el mundo, cuando se apaga una se puede prender otra, es totalmente, se llama permissionless. Yo, al terminar esta charla, puedo darme vuelta, prender mi computadora y en unas horas tendría un nodo de Ethereum funcionando, sin pedirle permiso a nadie, sin pedir ningún tipo de autorización a nadie. En ese contexto es muy difícil poder censurar esta red, ¿no? Porque cualquier gobierno que quisiera, o cualquier entidad que quisiera hacer algún tipo de censura, sería contrarrestado por la red misma cuando reaccione a esa falta de nodos. Que por otro lado tiene incentivo económico tener un nodo funcionando, ¿no? O sea, los mineros, los famosos mineros, ganan dinero por correr sus nodos. Entonces, déjenme contarles un poco el concepto de stablecoins. Hasta ahora, hasta hace relativamente poco tiempo, teníamos los criptoactivos con notoriamente Bitcoin y Ethereum, que son los más conocidos, pero hay cientos de ellos, y todos tienen en común que tienen una gran volatilidad. Y bueno, miren el gráfico del chart de Bitcoin y se van a dar cuenta. A lo mejor cambios del 5 o del 10% diarios no son para nada poco comunes en Bitcoin. Entonces nacieron de la mano de los contratos inteligentes, porque como un contrato puede representar casi cualquier cosa, vamos a representar una moneda, un contrato, que básicamente pone las reglas en las cuales esa moneda se puede transferir entre uno y otro. Tiene la emisión inicial de monedas, o en qué circunstancias se emite una nueva unidad de esa moneda, cuál va a ser el total supply, etcétera, etcétera. Es simplemente un contrato. Y un contrato inteligente tiene la capacidad de hacer esto. Entonces, a alguien se le ocurrió emitir nuevos tokens, nuevas monedas, que se llaman stablecoins, y que tienen la propiedad de tener paridad 1 a 1, generalmente con alguna moneda nacional.
Las primeras que salieron son, por supuesto, con respecto al dólar estadounidense. Entonces hay varias. Tienen nombres, las monedas. DAI es una de ellas, que tienen paridad 1 a 1 con el dólar estadounidense. USDT, USDC, SUSD. O sea, hay varias monedas stable que tienen paridad 1 a 1 con el dólar. Y eso lo que permite es, abre muchísimo la capacidad de generar contratos sobre esas monedas que representan otro tipo de cosas. Seguros, opciones, sintéticos. O sea, sobre un stablecoin uno podría armar un contrato de sintéticos sobre el valor del oro, o sobre el valor del petróleo, o sobre la acción de Tesla. Y en ese contexto, imagínense un futuro donde el sistema de custodia de valores, ya sea de stablecoins o de otro tipo de activos que puedan ser representados por medio de los stablecoins, o de activos criptos originales como Bitcoin o Ethereum, está centralizado en un blockchain. Y ese blockchain es un registro de custodia seguro en que todos podemos acceder, que todos podemos tener uso de ese registro. Y ese mundo donde la custodia de los valores ha sido escindida o separada de las entidades financieras y bancarias, es un mundo totalmente distinto, ¿no? Es un mundo donde cualquiera podría ponerse a ofrecer servicios financieros o bancarios sin pedirle permiso a nadie. Simplemente si uno arma un servicio que tiene utilidad para la comunidad, para la sociedad, bueno, simplemente la sociedad, y si confía en ese servicio, la sociedad pensaría usarlo, ¿no? Imagínense contratos de seguro para los productores agropecuarios, o imagínense pasando sus cuentas bancarias al mejor proveedor de home banking que puedan encontrar, sin tener que cambiar de cuenta. Los usos son básicamente infinitos. O imagínense una cadena de valor que pueda ser integrada por medio de un banco que provea servicios customizados a esa cadena de valor en particular. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de la carne, podríamos proveer servicios de trazabilidad y de homologación de la calidad de la carne o de su carácter orgánico, etcétera, etcétera. Reducir la fricción de los pagos, proveer crédito dentro de la cadena de valor, coordinar los stocks. O sea, hay infinidad de cosas que se pueden hacer una vez que este registro de tenencia, de custodia, está separado de las entidades financieras, que hoy son como islas cerradas, impenetrables, bajo 7 llaves, que solamente el banco tiene acceso, ¿no? Si el core bancario del Banco Galicia está bajo 7 llaves en una bóveda, y solamente las aplicaciones del Banco Galicia son las que son capaces de hacerlo después de un proceso de verificación exhaustivo, y lo mismo pasa con el Banco Francés o el Santander, etcétera, etcétera. El futuro creo que vamos a ver en el mediano plazo es un futuro totalmente distinto, donde creo que tiene más que ver con los primeros slides que les mostré, donde el lenguaje común del valor va a ser un blockchain, análogo a la manera que Internet es el lenguaje común de los datos, y eso va a generar la capacidad de generar relaciones de confianza entre diferentes proveedores de servicios financieros. Y bueno, es muy difícil prever hoy en día cuál va a ser el impacto de eso. Es similar a tratar de prever o de ver a Netflix en 1996 o a Facebook en 1996. Pero sí sabemos que va a ser muy distinto, va a cambiar sustancialmente. Y otra de las propiedades, creo que es uno de los killer apps de las criptomonedas, es la capacidad de la composabilidad de las monedas. ¿Y qué significa esto? Que uno puede agarrar un token y usarlo como si fuera un bloque de Lego, ¿no? Y agarrar varios tokens y varios contratos y unirlos y armar algo diferente de lo que era inicialmente, de una manera relativamente sencilla. Para darles un ejemplo, para darles una idea de cuán sencillo es,
una aplicación bancaria sofisticada puede estar en el orden de los cientos de millones de dólares, el desarrollo, y una aplicación sobre criptomonedas similar puede estar entre los cientos de miles de dólares. O sea, hay órdenes de magnitud de eficiencia a ganar en el uso de esta tecnología. Y acá lo que estoy mostrando, básicamente, es, imagínense, un token que se llama DAI, que es ya les conté, es una moneda estable sobre el dólar, puede ser compuesta con un contrato de préstamos colateralizados, y contra ese aporte de DAI como liquidez a ese contrato de préstamos, yo podría obtener lo que podría denominar iDAI, que es una versión del DAI que tiene intereses que se van acumulando a lo largo del tiempo, y esos intereses, y esa moneda es otra moneda igual que la anterior, que DAI, es equivalente al DAI, pero tiene aparte el interés acumulado o tiene la capacidad de reclamar sobre el tiempo ese interés en cualquier momento. Y supongamos que esa moneda la podemos aportar a otro contrato, un contrato de swaps, y que podamos obtener lo que yo llamé ahí SW-DAI, que es otro token DAI, equivalente también al DAI, pero que en vez de tener una tasa de interés variable, tiene una tasa de interés fija. ¿No? Que tuvimos una contraparte de otro lado, arbitrada por ese contrato, que estuvo dispuesto a tomar el interés variable y entregar un interés fijo. Y sumamos nuevamente que ese SW-DAI podemos aportarlo a un contrato de pagos diferidos, o de cheques diferidos, si quieren llevarlo a algo más mundano, y que tengamos pagos a términos diferidos sobre DAI. Y todo esto ocurre simultáneamente. O sea, al final del camino que estoy mostrando acá, en el TDAI, el tenedor de TDAI es una persona que tiene interés por haber aportado, porque alguien aportó DAI a un contrato de préstamos, que ese interés es fijo porque lo swapeó con un contrato de swaps, y que además lo ayuda a colateralizar pagos a término, o sea, le ayuda a tener algún tipo de crédito sobre sus operaciones. Y esto es prácticamente infinito, y es, creo que, una de las cosas más potentes, más poderosas que estamos viendo en el ecosistema de DeFi, que significa básicamente finanzas descentralizadas, Decentralized Finance, y que tiene como objetivo inmediato recrear todos los servicios financieros que existen sobre CeFi, que es finanzas centralizadas, pero de una manera descentralizada y sin permiso. O podríamos agarrar el DAI como muestra ahí y tomarlo en una dirección totalmente distinta y hacer un DAI que tenga un contrato de responsabilidad social incluido, y que los que acepten DAI saben que están contribuyendo a la sociedad de alguna manera, porque hay un contrato que está garantizando que eso se cumpla. Puede ser un contrato que, no sé, cierta cantidad de dinero de la transacción, un pequeño porcentaje de fee, lo aporte a una ONG, o que lo aporte a una causa que tenga que ver con el medio ambiente, o que aporte a lo que a mí me interesa como persona, como individuo, promover de manera personal por mis valores o por mi interés. Acá lo que estoy mostrando, este slide lo tuve que actualizar, lo tenía de antes, lo tuve que actualizar antes de esta charla. Estos son los tamaños relativos de los que estamos hablando hoy en día. Toda finanza descentralizada tiene hoy en día un valor de aproximadamente 35 billions. Ahí están los contratos de préstamos colateralizados, hay algunos contratos de seguros, hay exchanges descentralizados. Esto hace, creo que menos de un año, eran 6 billones, no 35. Está el market cap de Ethereum, que es la red donde todos estos contratos inteligentes se pueden ejecutar y realizar, que hoy tiene un market cap de 170 billones, y creo que en la versión anterior de este slide eran 35 billones. Está el market cap de Bitcoin, bueno, también ha crecido de manera muy fuerte. Y para comparar, casi todo el slide, toda la parte gris, ese gran círculo que solamente se ve una partecita de abajo, es el market cap del oro, 11 trillion, que normalmente se usa para comparar contra Bitcoin como reserva de valor.
Así que bueno, esto es un pantallazo muy rápido sobre la tecnología que está detrás de Bitcoin y de Ethereum y de otras cientos de criptomonedas, por qué pueden o no ser transformadoras de nuestra vida. Así que bueno, los dejo con Manuel, que creo que va a hablar algo un poco más práctico y menos etéreo que estos conceptos. Pero bueno, espero que les haya interesado. Bueno, gracias, Fede. Sí, como decía Fede, yo voy a hablar más de cuestiones de economía y finanzas, así que voy a compartir, y de cuestiones más bien, digamos, de cómo funcionan estos mercados y la operatividad. Voy a compartir mi presentación. Ok. Entonces, voy a ir como también metiendo bocaditos de todo lo que dijo Fede desde el punto de vista de economía y finanzas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es que, a ver, las criptomonedas son cada una un mundo aparte, desde un punto de vista, es decir, prestan servicios diferenciados, cada una tiene un proyecto asociado distinto, pero también, como ustedes saben, son una asset class, es decir, forman parte de un conjunto que, bueno, los inversores o la sociedad identifica como algo parecido, ¿no? Todas tienen muy alta correlación entre sí, etc. En general la mayoría, menos justamente las estables, que intentan por definición no tener correlación con el mundo cripto. Pero digo, cada criptomoneda tiene un proyecto asociado. Eso es lo primero que algún inversor debería estudiar, así como miran, no sé, los balances y el proyecto de cada empresa, qué quiere hacer con su capital. Acá también uno puede leer el white paper, puede leer quién es el equipo que está detrás, cuál es la propuesta, etc. Entonces, eso es lo primero. Es decir, cada criptomoneda tiene asociado un proyecto o un servicio particular, y eso se describe en el white paper, ¿no? Ahora, también se les dice monedas, pero en realidad es un abuso de lenguaje. Es decir, no significa que todas cumplan las funciones del dinero. Eso ya después lo vamos a ver. Es decir, cada criptomoneda tiene como objetivo resolver un problema o dar un servicio en particular. Por eso, a pesar de que se las identifica como, se las suele reconocer como un asset class, en términos de las correlaciones, digamos, de los retornos, finalmente el valor de cada cripto dependerá de qué tanto la comunidad valora el proyecto, eso podríamos llamarlo los fundamentals, y en términos de la adopción o la demanda que tenga esa cripto o ese criptoactivo. Por eso lo mejor ya sería dejar de hablar de criptomonedas y hablar de criptoactivos, ¿no? Como el asset class. Esto es algo que más o menos se puede debatir, pero una primera clasificación que podríamos hacer de los tipos de criptomonedas o criptoactivos es, bueno, aquellos que su utilidad o su diseño está como asociado a las funciones del dinero, es decir, la idea es que quieren prestar una utilidad en términos de reserva de valor o medio de intercambio o unidad de cuenta. Hay otros criptoactivos que se asocian más a securities, que se los suele llamar security tokens, que en ese sentido son similares al equity de empresas, ¿no? Se usan para financiar proyectos. Ese proceso de la emisión de estos tokens se llama Initial Coin Offerings, ICOs, y su valor está asociado al éxito del proyecto. Y en términos tanto del éxito del proyecto como en términos de cómo se define el pago o el valor asociado a cada uno de los tokens. Eso lo define el mismo proyecto. Y después
hay otros tokens que cada vez son más importantes, que son los tokens de gobernanza. Es decir, ¿por qué son cada vez más importantes? Porque cada vez se está desarrollando más lo que se llaman las organizaciones autónomas descentralizadas, las DAOs, o los mercados autónomos descentralizados. Imagínense que son organizaciones que tienen por fin prestar un servicio, resolver un problema, pero que funcionan, así como una empresa, hace lo mismo, pero que funcionan totalmente en términos descentralizados. Es decir, en términos de lo que Federico contó que se llaman los contratos inteligentes. Están ya definidos cada funcionamiento de cada parte de esa organización, de cada integrante, en términos de un protocolo automatizado. Ese protocolo, ese mecanismo, tiene a su vez una gobernanza, un esquema de gobernanza. Y la forma de participar en ese esquema de gobernanza, imagínense el derecho de voto, también se puede tener mediante tokens. Y entonces muchos tokens pueden tener mucho valor por la capacidad de participación en la gobernanza de una organización que confiere el token. Obviamente hay un mercado también de esos tokens. O sea, esos yo los llamo tokens de gobernanza para distinguirlos de los otros, ¿no? También hay otros tokens que se suelen llamar utility tokens o tokens que dan algún tipo de utilidad en términos de alguna prestación dentro de, o algún poder de decisión dentro de la organización, o ciertos privilegios para acceder a ciertos servicios. Pero digo, hay que distinguir que, digamos, las funciones de cada tipo de token, o de cada tipo de criptoactivo, es distinta. Ahora, ¿cómo funciona el mercado de las criptomonedas o los criptoactivos? Bueno, brevemente yo identifico 4 patas o 4 aspectos. El primero es el tecnológico, que es el que acaba de describir Federico. Es decir, acá surgió una innovación tecnológica dada por las redes, digamos, de las bases de datos descentralizadas, que es lo que conocemos como blockchains. Eso es un sistema, un mecanismo en sí mismo, que tiene todo un protocolo de consenso, de mantenimiento. Surge la figura de los mineros, los encargados de validar esas transacciones en toda la red, una serie de protocolos, obviamente toda una comunidad de desarrolladores de software. Entonces toda esa parte tecnológica está claramente muy presente en el mundo o en los mercados de criptomonedas. Tal es así que incluso hoy no es fácil meterse en este mundo. Hay que tener cierta educación previa o consultar con alguien que la tenga para operar, o para por lo menos conocer los riesgos operativos. Hay mucho riesgo operativo en el mundo de las criptos. Por ejemplo, si uno tiene las criptomonedas guardadas en una billetera y uno pierde el acceso a esa billetera, pierde las claves, bueno, uno pierde la tenencia. No hay forma de recuperar la tenencia de activos. Distinto es si uno tiene esas criptomonedas en un broker, que uno accede de otra manera, pero uno no tiene la tenencia de las criptomonedas, sino que el broker la tiene y nosotros lo autorizamos en algún sentido a operar, y hay una relación de confianza. Pero digo, es muy importante tomar conciencia del riesgo operativo, operacional, asociado a, por lo menos hasta ahora, asociado a la inversión en criptoactivos. Desde el punto de vista operativo, o el aspecto operativo, también surgieron cosas nuevas, y uno empieza a vincularse con estos activos a través de billeteras, a través de lo que llaman exchanges, a través de smart contracts, que es el código o el software, o digamos, los contratos programados que operan todas estas transferencias, ejecuciones, derivados, etcétera, de criptoactivos. Desde el punto de vista del aspecto financiero, no hay mucha novedad. Hay market makers, exchanges, brokers, fondos, traders, que son los arbitrajistas, ¿no?, que están buscando oportunidades, en todo caso, de ganancias de corto plazo.
Digo, no hay mucha novedad desde el punto de vista del aspecto financiero, es como cualquier otro mercado de activos. Y también hay novedad desde el punto de vista institucional o de gobernanza. ¿Por qué? Porque justamente el aspecto de gobernanza es crucial en todo este nuevo mundo, porque son la mayoría o el futuro de este tipo de organizaciones es autónomo y descentralizado, es decir, no está totalmente preprogramado en algún sentido cómo va a funcionar esa organización. Imagínense como hay un estatuto, ¿no?, de cómo va a funcionar esa organización, que está programado a través de contratos, que se llaman contratos inteligentes, y determina el rol de cada miembro, lo que puede hacer, por ejemplo, poder de decisión va a tener en función de la cantidad de ciertos tokens que pueda llegar a tener en cada momento, etc., ¿no? Entonces, todo el tema institucional y de gobernanza es muy importante, y obviamente también cada vez está habiendo más injerencia de entidades regulatorias, ¿no?, gubernamentales o supragubernamentales. Entonces, todo el tema institucional y de gobernanza es cada vez más importante y cada vez se le da más énfasis cuando se quiere presentar un proyecto. Bueno, acá voy a mostrar ahora los datos, un poco, déjenme dejar de compartir la presentación para compartir unas páginas donde hay datos en tiempo real. Entonces, fíjense, esta es una página en particular que muestra ciertas métricas del mundo cripto. Fíjense, en este momento hay 8.609 criptomonedas listadas, por lo menos en esta página. Algo que hay que tener en cuenta, que quizá lo perdimos de vista un poco en el mundo financiero, porque ya está tan globalizado, es que cada exchange puede ser distinto en términos del precio que tenga para una cripto y de los pares de criptos que permiten operar. Es decir, no todos son los mismos. Obviamente van a tender a estar arbitrados, pero por ejemplo, algunas bolsas se especializan en cierto tipo de monedas, otras en otras, y no implica que si nosotros, por ejemplo, nos abrimos una cuenta para operar en determinado exchange, podamos operar la moneda que queremos, porque quizá no esté listada en ese exchange. O sea que primero hay que ver, en todo caso, cómo vamos a querer armar nuestro portafolio y después ver qué exchange nos ofrece la mayor variedad, la mayor profundidad, la mayor liquidez, etc. Entonces, fíjense, acá está rankeado por market cap, las principales monedas. Pero fíjense que hay 8.609, obviamente este ranking, las podemos ver todas, pero están listadas las principales, las podemos buscar en todo caso, si queremos buscar alguna en particular, la podemos buscar. Fíjense cómo es la relación entre las principales criptos, ¿no? Lo naranja es Bitcoin, el market cap, el porcentaje de market cap, es claramente, fíjense, hasta, no sé, 2013 era claramente dominante, y ahora sigue siendo dominante, pero fíjense que hubo momentos donde, por ejemplo, Ethereum le disputó preponderancia. Y cada vez está habiendo más monedas o, digamos, o tipos de criptoactivos asociados a, por ejemplo, blockchain distintos. Es otra cosa que hay que saber, es que no es que hay un solo blockchain, ¿no?, sino que hay muchos blockchains. Entonces también hay que saber cómo, en todo caso, qué monedas operan en cada uno de ellos, y cómo en todo caso, si quiero pasar de una moneda a otra, cómo hacerlo. Obviamente hay, digamos, gente especializada que hace ese trabajo a cambio de comisiones en los exchanges, algunos brokers, etc. Pero hay muchas formas de operar esto. Y fíjense, otro gráfico interesante son los exchanges, justamente. Hay básicamente tres tipos: los que operan spot, los que operan derivados y los que son descentralizados. DEX es Decentralized Exchanges.
Entonces, por ejemplo, si queremos ver los mercados más importantes en términos de spot, bueno, tenemos Binance, Huobi, bueno, Coinbase, estos Bitfinex, que tuvo algunos problemas, no sé si vieron las noticias estos días, etcétera. Estos son los principales, hay muchísimos. Y después, bueno, algunos operan derivados, y hay menos, pero cada vez, digamos, con nuevos proyectos, de mercados totalmente descentralizados. Después vamos a ver qué significa esto. Significa que operan en términos donde cada operatoria del mercado está descentralizada. No hay una caja compensadora central, sino que hay una serie de contratos inteligentes que organizan todo ese tipo de transacciones y clearing y arbitrajes de precios, etc. De los que podemos ver hoy, Uniswap es como el más popular, aunque MDEX últimamente está teniendo mucho más volumen. SushiSwap también es uno de los más conocidos. Todos estos son mercados descentralizados, donde uno puede operar en términos totalmente automáticos, quiero decir, ¿no? Sin intermediación de ningún broker. Ok. Ahora quiero volver a la presentación. Entonces, acá tienen fuentes para ver datos de mercado. Ok, entonces, hablemos un poco de las criptomonedas como dinero. Una función particular, de nuevo, no todas las criptomonedas funcionan como dinero de forma aceptable o útil, justamente por la cuestión de la volatilidad, etc., o que no están diseñadas para eso. Bitcoin, por una cuestión histórica, fue la primer cripto en funcionar de forma exitosa, el primer proyecto de muchos intentos o de muchos proyectos previos que se diseñaron en teoría. Bitcoin fue el primero en implementarse. ¿Cuál es el problema de Bitcoin como dinero? Bueno, esto lo sabrán, es algo que todo el mundo lo está diciendo. Bitcoin tiene un proceso de oferta que es muy inelástica. Es decir, eso por un lado le da ciertos beneficios, como reserva de valor, por ejemplo. Es decir, nunca va a poder haber más de 21 millones de Bitcoin, porque eso es la cota que establece el protocolo de funcionamiento, y se crean nuevos Bitcoins solamente para compensar los nuevos bloques que se agregan a la cadena, y está todo pensado para que cada vez esos nuevos Bitcoins sean menos, entonces eso va a tender asintóticamente a ese famoso 21 millones, que ya obviamente está más como el 90 y pico ya está emitido, ¿sí? de esos 21 millones. Entonces, ¿cuál es el problema? Que al ser una oferta inelástica, cualquier cambio en la demanda genera un cambio totalmente que se traslada a precios. Imagínense, no sé, oferta vertical, demanda que se mueve, bueno, todo eso va a movimiento de precios, no de cantidades. Entonces, eso es lo que le da la gran volatilidad que caracteriza al Bitcoin. Entonces, y aparte de la volatilidad, el Bitcoin, por su propia definición, es deflacionario. Si pensamos una economía que va a seguir creciendo, en términos de producción de bienes y servicios, los Bitcoin no van a seguir creciendo. ¿Okay? Entonces, en algún sentido, si pensamos que el Bitcoin se pueda llegar a adoptar como un tipo de asset global, como reserva de valor, bueno, el precio del Bitcoin en términos de bienes no tiene techo, o al revés, digamos, cada vez van a ser más baratos los bienes en términos de Bitcoin. Eso significa que en vez de haber inflación, habría deflación. Ahora, estamos haciendo una serie de supuestos, que es que todos nos pongamos de acuerdo
en algún sentido, digamos, empecemos a usar Bitcoin como reserva de valor o lo que sea, demandamos Bitcoins, entonces, obviamente, el precio del Bitcoin va a seguir subiendo. Pero también puede bajar a cero el precio del Bitcoin, ¿sí? Digamos, hay que ser sincero en este aspecto. Si de repente nadie más quiere Bitcoins, el precio del Bitcoin va a cero. Por eso, digamos, hay que tener cuidado con este tipo de activos, porque claramente dependen de una convención social, ¿sí? Si hay demanda y nos ponemos de acuerdo y cada uno espera en términos de tener expectativas a que el Bitcoin va a mantener su valor o que lo va a aumentar, bueno, claramente va a pasar. Es algo así como una profecía autocumplida, ¿no? Pero también puede pasar al revés. Todo eso que aumentó puede caer en cuestión de días. Y de hecho es lo que muchas veces se ve. No porque esté fallando la confianza, quizá, sino que es una cuestión de toma de ganancias, de no sé, menor demanda. Entonces, cuando hay un poquito más, un poco de demanda fuerte, el precio sube mucho, porque la oferta es inelástica. Pero también puede pasar que, no sé, deje de haber confianza, o nos demos cuenta que en realidad es una tecnología que no es eficiente, o que eventualmente en algún momento pueda surgir una mejor, y se deje de demandar Bitcoin, y el precio puede perfectamente ir a cero. Entonces, para remediar un poco este problema de la volatilidad en el precio del Bitcoin, surgió como, digamos, propuesta definir o construir monedas estables, ¿no? Stablecoins, que son criptomonedas que están asociadas, o que su precio está asociado por definición, por construcción, podríamos decir, a algún activo o índice de referencia. Puede ser el dólar, puede ser el oro, puede ser otro commodity, puede ser incluso una canasta de consumo. Vamos a ver, hay un caso muy interesante que a mí me gusta presentar, que es un tipo de moneda asociada al valor de una canasta de consumo. Es decir, es una moneda que está pensada para mantener el valor real, el poder adquisitivo. Los mecanismos para lograr el PEG, esta asociación de valor, hay básicamente tres. Garantizar que existe un colateral físico, por ejemplo, no sé, el proyecto que crea un stablecoin, por ejemplo, contra dólares, dice, bueno, por cada moneda que yo emita, voy a comprar $1. Por ejemplo, eso es el proyecto de Tether, que también tuvo problemas judiciales en Nueva York esta semana, porque aparentemente en algún momento no tuvieron la contrapartida exacta de dólares respecto de los Tether que habían emitido. Entonces, esa caja de conversión que se prometía que era 1 a 1, en realidad aparentemente no era de 1 a 1. Entonces, bueno, había mucho riesgo ahí de que el sistema dejara de ser confiable, ¿no? Y los han multado, les han metido varias restricciones, por ejemplo, no poder operar en Nueva York, etc. Otras formas de armar o diseñar una criptomoneda estable es cuando el colateral que se propone, digamos, para mantener el valor, está formado por otras criptomonedas. Y ese es el caso, por ejemplo, de DAI, que es una criptomoneda que también tiene un PEG de 1 a 1 con el dólar, nada más que ahora este proyecto no es que compra dólares por cada DAI que emite, sino que para poder comprar una DAI, cuando se emite un DAI, se le exige cierto valor en términos de otras criptomonedas de la red de Ethereum, en este caso, al que quiere comprar un DAI. Al que quiere comprar un dólar, digamos, DAI, se le pide que integre un colateral de mayor valor para cubrirse contra posibles variaciones en el precio. Hay todo un mecanismo, digamos, si después quieren lo podemos estudiar, que mantenga en la reserva de la comunidad, digamos, o el proyecto que emite las DAI, que es MakerDAO, un valor superior en términos no de dólares, sino de otros activos que evaluados a dólar
respaldarían la emisión de estos DAIs. Y la tercera forma de mecanismo que se ha instrumentado para definir stablecoins es el rebasing. Es decir, ahora pensar, que es algo como muy interesante, y que esto sí solamente se puede hacer en términos operativos con criptomonedas y con contratos inteligentes, porque este tipo de cripto estable tiene un mecanismo que ajusta la oferta. Imagínense que son un banco central y ustedes quisieran, no sé, imagínense que está habiendo como un aumento de la inflación, entonces ustedes quieren restringir la oferta de dinero. Entonces, ¿qué hace un banco central? Bueno, a través de una serie de mecanismos, puede ser subiendo la tasa de interés o, digamos, aumentando ciertos encajes en los bancos, restringe la cantidad de dinero. Ahora, esa restricción, digamos, restricción en la cantidad de dinero o el ajuste de la cantidad de dinero, en este momento, con las monedas fiat o fiduciarias, no tiene impacto por igual en todos los usuarios del dinero. Si yo tengo una cierta cantidad de pesos en mi casa, y si el Banco Central argentino decide cambiar la cantidad de base monetaria, a mí me afecta, ¿no?, algo como una licuación de mi valor, o con una apreciación. Por ejemplo, si decide quemar la mitad de los pesos que están en circulación, ¿cómo lo hace el Banco Central? No lo puede hacer porque está en poder del público eso. Entonces, estos protocolos basados en rebasamiento o rebasing de la base, digamos, el ajuste de la base monetaria, lo que hacen, ahora lo vamos a ver más en detalle, es a cada uno de nosotros que tenga esa moneda, nos van a acreditar o debitar una cantidad de dinero de nuestra billetera. El mecanismo tiene acceso a nuestra billetera, si nosotros le permitimos que haga eso, justamente es la forma de funcionamiento de este tipo de monedas, para justamente achicar la oferta si cae la demanda, y aumentar la oferta si aumenta la demanda. De tal manera que el precio siempre está como oscilando alrededor de un target. Porque si aumenta ¿cuál era el problema de Bitcoin? Que si aumentaba la demanda, por ejemplo, la oferta no aumentaba. Entonces eso generaba un aumento de precio, y ese aumento de precio, bueno, era totalmente, digamos, casi 1 a 1 con la demanda, porque la oferta está fija, es totalmente vertical. Ahora, si pensamos el sistema totalmente contrario a cómo es Bitcoin, y pensamos una oferta totalmente elástica, bueno, eso es el mecanismo de estas criptomonedas, que funcionan con ajuste de la base, o rebasing. Cuando aumenta la demanda, la oferta aumenta porcentualmente igual a la demanda, a través de un algoritmo, no es que lo hace inmediatamente, ¿sí? De nuevo, después podemos entrar en los detalles de cómo lo hace, pero el objetivo es que los cambios en la demanda estén acompañados por cambios en la oferta, de tal forma de que, si uno se imagina un gráfico de oferta y demanda y determinación de precio y cantidad, lo que ajustan en este tipo de criptomonedas son las cantidades, y no el precio. Es totalmente lo opuesto a cómo funciona Bitcoin. Entonces, pero se hizo deliberadamente así. ¿Justamente para qué? Para evitar la volatilidad de precio. Y es más, este tipo de criptos es la criptomoneda menos correlacionada con el Bitcoin. Tiene un poco de correlación, justamente porque hay cierto delay o rezago en el ajuste de la oferta, en el rebasing. No se hace justamente para darle cierta estabilidad al precio, o cierta, digamos, cierto proceso con ruido en el ajuste. El protocolo está pensado para que tome un promedio de los últimos precios y lo va ajustando. Ahora vamos a ver cómo lo hace. Ahora, es cierto que ninguna criptomoneda, podríamos decir, cumple todas las funciones del dinero, ¿no? Ahora, pero si pensamos en un conjunto de criptomonedas, ahí sí podemos pensar en que cumplen como conjunto las funciones del dinero. Por ejemplo, si uno quiere tener una reserva de valor de largo plazo, no asociada a una canasta de consumo, por ejemplo, imagínense oro,
entonces uno puede tener bitcoins, ¿no? Obviamente con todos los supuestos que hicimos de la confianza en que va a ser una moneda aceptada por la comunidad, ¿no? En términos de reserva de valor. Ahora, si uno está buscando tener una moneda que sirva como medio de transacción, uno puede tener DAI, una moneda estable asociada al dólar, y eso nos permite hacer, por ejemplo, transferencias inmediatas de forma relativamente barata en términos internacionales, ¿no? Es decir, podemos transferirle a cualquier persona de cualquier parte del mundo una gran cantidad de, imagínense, dólares a un valor de transacción relativamente bajo. Entonces, esa nos sirve para medios de transacción rápidos. Y después, si queremos un tipo de moneda que nos permita, no sé, establecer valores de contratos a largo plazo, que uno quisiera, por ejemplo, mantener el poder de compra de esa unidad de cuenta, entonces podemos usar Ampliford, porque Ampliford lo que hace es ajustar su valor de acuerdo a una canasta de consumo, al IPC de Estados Unidos, básicamente. ¿Sí? Entonces, si uno quiere hacer un contrato a 20 años, y confía también en que esta va a ser un dinero que va a seguir operativo por 20 años, imagínense, que la tecnología se va a mantener, etcétera, bueno, puede hacer contratos de largo plazo en este tipo de monedas, ¿no? Entonces, uno no depende de que el dólar claramente es una moneda inflacionaria, a otra escala que lo que sufrimos nosotros, pero es inflacionaria, un 1%, 2%, 3% de inflación anual a lo largo de 50 años es un montón. En cambio, si uno tuviera Ampliford, esa moneda seguiría, en términos de su precio, el valor de una canasta de consumo, es decir, el poder adquisitivo se mantendría constante. Y si uno piensa en lo más cercano a oro, bueno, es Bitcoin, ¿no? Pero de nuevo, el precio del Bitcoin puede desacoplarse mucho de una canasta de consumo o del dólar, y quizá para cierto tipo de contratos tampoco sea algo útil, ¿no? Ok, entonces veamos ahora un poquito cómo funciona Ampliford, el proyecto, porque me parece interesante como para ver el tema de un mecanismo novedoso de criptomoneda estable. Entonces, esta es la página del proyecto. Bueno, de nuevo, ¿no? Hay white papers, documentación, yo quiero mostrar algunas cuestiones más bien de cómo funciona esto. Entonces, fíjense, ¿no? Ellos van definiendo a medida que pasa el tiempo un target para el precio de esta moneda, que ahora es 1.024 dólares. Es decir, cada Ample debería valer como objetivo 1.024 dólares. Ahora, ¿qué pasa? En el mercado, el precio spot está por encima o por debajo de este target. Acá vemos el precio spot, que en realidad hay todo un mecanismo de cómo el propio protocolo está obteniendo este precio, que se llama a través de oráculos, etc. Acá está el precio del oráculo. El oráculo es, imagínense, una interfaz con el mundo real que tiene esta empresa, este proyecto, esta organización descentralizado. Detrás del funcionamiento del Ampliford no hay nadie, no hay humanos, está todo programado con contratos inteligentes. Hay humanos, digamos, tomando decisiones de arbitraje, ¿no? De comprar, vender, de votar ciertas cosas, etc. Pero está todo ya eso preprogramado. Entonces, el sistema toma el precio de mercado, que es en este momento 0.85, fíjense que está por debajo del target. Entonces, ¿qué debería hacer? Bueno, debería encarecerlo. Debería pasar de 0.85 a estar más cerca de 1. Entonces, ¿cómo hace? Bueno, va a ir sacando moneda del mercado, retirando de cada billetera, de cada cuenta que tenga Amples en su poder, le va a ir sacando un poquito, de acuerdo a un algoritmo. Acá, digamos, y eso lo hace una vez por día. Entonces, acá está el tiempo que falta hasta el próximo rebase.
Una vez por día, el mecanismo saca o pone, nos acredita o nos debita en nuestras billeteras un poquito de moneda de Ampel con el objetivo de traquear el precio que tiene como target. Y fíjense cómo funciona. Acá tenemos el gráfico, que claramente, esto está a 90 días, pero podemos verlo, a ver. Fíjense que es el precio, se puede desviar del target, pero claramente funciona. Revierte al target. Imagínense que si el target no cambió mucho, revierte a la media, ¿no? Hay mucho detalle en todo esto, de cómo funciona el mecanismo de rebasamiento, de cómo se determina el target, etcétera, de cómo funcionan estos mecanismos de oráculos, que se pueden leer en detalle en el proyecto. Pero fíjense que como el precio, cuando tiende a subir por encima del target, lo que hace el sistema es aumentarnos la base monetaria de forma proporcional a la tenencia de cada uno. Eso es lo que es distinto a cómo funciona el dinero fiat, ¿no? Cuando un banco central decide ahora, ¿no?, aumentar la base monetaria, no es que nos mantiene a todos el mismo porcentaje de aumento, ¿no?, sino que el mecanismo de transmisión es bastante asimétrico, puede llegar a ser. Entonces, en este proyecto no. Es totalmente simétrico el mecanismo de cambio de la base monetaria. Es proporcional a la tenencia de cada individuo. Entonces, fíjense, eso hizo que el precio bajara porque la oferta empezó a aumentar. Entonces, después, obviamente, se pasó de aumento de la base, entonces el precio empezó a ser bajo, empezó a ser barato respecto del target, entonces el algoritmo ahora lo que empieza a hacer es sacar dinero de nuestras billeteras hasta que el precio vuelve a subir, y así va traqueando el objetivo. Entonces, este tipo de forma de pensar el dinero, incluso hay varios papers teóricos escritos al respecto, que esta gente justamente implementó. Hay varios proyectos de rebasing, no es el único, pero a mí me parece muy novedosa, muy interesante, y es algo muy, muy nuevo. Tiene 1 o 2 años este tipo de tecnología, podríamos decir, ¿no? Dentro de la tecnología de criptomonedas, esto es una tecnología particular, es un diseño de mecanismo particular que logra tener una moneda estable en términos de poder adquisitivo. Ahora, acá yo me adelanto a una posible pregunta que me dirían, bueno, pero para un contrato de corto plazo por ahí no es una buena moneda, pues fíjense que fluctúa mucho en el corto plazo, o puede llegar a fluctuar mucho, y es cierto. Es decir, si la demanda cambia muy rápido, el precio puede subir muy rápido, porque el mecanismo de ajuste de la oferta tiene cierto delay, tiene ciertos rezagos. Pero a largo plazo, o a mediano plazo, es muy seguro. Por eso, si pensamos en términos de contratos de largo plazo, este puede ser una buena alternativa de dinero. Para corto plazo quizá no. Para corto plazo yo usaría DAIs, que mantienen el valor con el dólar traqueado casi perfectamente en cada momento. Ahora, para largo plazo, yo usaría, por ejemplo, Ampleforth, que me asegura que mi contrato, por ejemplo, valuado, no sé, imagínense un flujo de pagos estipulado en Ampleforth, va a mantener en el tiempo, en esos 20 años, o 30 o 50, su poder adquisitivo. Que con DAIs no lo mantendría, porque el dólar se deprecia. Ok. Entonces, este tipo de proyectos a mí me parece muy interesante. Y fíjense también que en todos los proyectos, la parte de governance es crucial. La parte de governance nos explica cómo funciona el mecanismo de toma de decisiones descentralizadas dentro del proyecto. Y eso tiene que poder auditarse. ¿Por qué? Porque cualquiera puede entrar y salir, participar. Entonces, eso tiene que funcionar muy bien, el tema de la gobernanza. Entonces, por eso tiene que ser todo, incluso el software, los protocolos, el mecanismo de funcionamiento, todo tiene que ser de libre acceso. Es decir, todos tenemos que ver si realmente lo que los dicen que hacen, lo están haciendo. Entonces, en toda esta tecnología es muy importante el tema de el disclosure, ¿no? Es decir, mostrar
toda la información que está usando y cómo la usa y cómo es el funcionamiento de cada protocolo. Y hay una comunidad que lo mantiene, hay un equipo de trabajo, etc. Bueno, yo podría seguir, quizá bastante sobre esto. Déjenme avanzar un poquito más para ver qué más. Bueno, contratos inteligentes, medio que ya hablamos, básicamente es código de software, que lo que genera es transferencias, ejecución o intercambios de activos, etc., ¿no? Pero todo eso está preprogramado con ciertos lenguajes de programación, etc., que se pueden auditar, ¿no? Es el bloque clave para entender cómo funcionan las organizaciones descentralizadas. De nuevo, hay mercados descentralizados donde se pueden intercambiar monedas, hay otro tipo de organizaciones descentralizadas que no tienen como objetivo el intercambio de monedas, sino realizar otro tipo de servicio, pero están todas, digamos, el protocolo de funcionamiento de esa organización está ya preprogramado usando contratos inteligentes. Y uno puede imaginar un montón de cosas que se podrían hacer con contratos inteligentes, contratos de alquiler, de locación, obviamente de autos, digamos, que funcionen en términos autónomos. Yo puedo ir con, no sé, formo parte de una organización que comparte autos, ¿no? O más que autos, comparte capacidad de movilidad, ¿no? Entonces, yo tengo cierta cantidad de tokens, entonces tengo prioridad sobre otros, quizá que tenga menos, para usar determinado auto o determinado vehículo en determinado momento por determinada cantidad de tiempo. Es decir, uno puede empezar un montón de tipos de empresas y de organizaciones que podrían funcionar sin intermediarios humanos, ¿no? Totalmente programadas de forma automática. Y que nadie se encargue del mantenimiento, básicamente, que esté todo automatizado. Ahora, una pregunta, que también es la típica pregunta que todo el mundo se hace y nos hacemos, es, bueno, ¿cuánto cuesta operar las transacciones y ejecutar este tipo de contratos? Bueno, y la respuesta es depende de muchas cosas. Primero, hay una cuestión que también todo el mundo la ha escuchado, que es el impacto ecológico, ¿no? Que es un tema en sí mismo. Por ahora, estas tecnologías están teniendo, de acuerdo a cómo están diseñadas, sus mecanismos, digamos, de funcionamiento, un impacto ecológico que puede ser considerable. Ahora, eso no significa que no puedan cambiar esas tecnologías para ser más eficientes. De hecho, están cambiando y, por ejemplo, muchas formas una forma en que funciona una de las grandes redes, que es Ethereum, está pensado que cambie, en el corto plazo, a otro mecanismo que sería, en términos ecológicos, más eficientes. No me quiero meter ahora con esto. Sí. Manuel, agrego un comentario ahí rápido, dos cosas. Primero, bueno, tratar de ir dándole un cierre, porque bueno, Sí. arranca el mercado, sabes que hay muchos que están participando de eso. Y segundo, para que se den una idea, la red Bitcoin hoy está consumiendo más energía que Argentina en su conjunto, digamos. Cierto. O sea que para tomar una medida, digamos, de lo que cuesta el minado, ¿no? Pero dale. Sí. Bueno, termino con esta. Sí, entonces, ¿de qué depende a nivel micro, ¿no? A nivel nuestro? Si queremos transferir medio Bitcoin o lo que sea de Bitcoin a un familiar en Europa. Bueno, eso depende de varias cosas. Primero de la saturación de la red en cada momento. En diferentes momentos del día la red está más o menos saturada, hay más demanda o menos demanda por hacer transacciones y eso repercute sobre el costo de la transacción. Después, la rapidez con que queremos que la transacción sea registrada. Cuanto más rápido queremos que sea registrada, más caro nos va a salir, porque hay que incentivar a los mineros para que nuestra transacción quede en el tope, digamos, en las primeras. Hay todo un mecanismo de subasta, podríamos decir. Después, obviamente, de la capacidad de procesamiento general que tenga la red, de la cantidad de mineros que haya, de la capacidad computacional que tengan esos mineros, etc. En términos concretos, la billetera que usemos
o el broker que usemos nos va a sugerir, a cada momento, si uno entra a diferentes momentos del día va a tener una sugerencia distinta quizá, cuál es el fee promedio que asegura que la transacción se haga dentro de un tiempo, digamos, no sé, prudencial, 1 hora, 2 horas, o si queremos más, obviamente menos tiempo pagaríamos más, pero la billetera nos va a sugerir cuánto pagar de fee, de costo. Obviamente, si hay muchísima demanda, y eso puede pasar muchos días, hay veces que es muy caro. Entonces, la cuestión de lo caro que sea operar es un tema a tener en cuenta. Porque puede haber momentos en que es muy caro operar, más que nada si es para transacciones de bajo valor, ¿no? Ahora, eso también se está pensando solucionar a través, por ejemplo, de lo que llaman las redes, digamos, que funcionan en paralelo a la red principal, a la cadena de bloque principal. Hay, no sé, redes que se llaman side chains, que están en paralelo y que van pasándole transacciones de forma agrupadas, entonces eso puede abaratar un poco el costo, perdemos algo de seguridad en el camino, pero puede hacer más barato el costo operativo. Entonces, hay soluciones que están pensando, por eso hay que tener en cuenta que esta tecnología está evolucionando a cada momento, y se plantea, hay miles o no sé, millones de personas en la comunidad que están constantemente proponiendo nuevos modelos para que todo el sistema sea más eficiente, más barato, aumente la capacidad de procesamiento, o sea que lo que vemos hoy nos podemos asustar en términos de costo o de impacto ecológico, pero seguramente va a cambiar en alguna medida. No sé, Bitcoin, por ejemplo, no va a cambiar, pues ya está programado para que sea así para siempre. Uno podría entrar a discutir, bueno, la comunidad se puede poner de acuerdo para cambiar algún protocolo, pero entonces eso ya no va a ser más Bitcoin, va a ser un fork, va a ser, ¿no?, como sucedió antes con lo que se llamó Bitcoin Cash. Pero bueno, sí, hay formas de ir cambiando el funcionamiento de estos mecanismos y de ir mejorándolo con el tiempo. Entonces, ¿es eficiente el sistema cripto? Bueno, yo diría que hay que darle tiempo. En términos de capacidad de procesamiento, de velocidad, de costo energético, quizá todavía no es tan eficiente. En términos de seguridad y robustez, quizás sí. Pero si queremos escalar esto a una, no sé, una escala de transacciones mucho más grande, bueno, seguramente va a haber nuevas soluciones que ya se están proponiendo. Por ejemplo, Ethereum va a cambiar su mecanismo de consenso de forma de hacerlo más rápido y más capaz para procesar transacciones. Tenía preparados más slides, pero las dejamos en todo caso para otro momento y si quieren pasamos a las preguntas. Bueno, gracias Manuel, gracias Federico. Las preguntas, digamos, fueron bastante puntuales. Tenemos, por un lado, desde el punto de vista de lo que es governance, 2 factores. Primero, ¿cómo en esto juega la regulación externa? Si es posible, ¿quién es el que... Vos mencionaste el ejemplo, digamos, del bloqueo ahí por el problema de Tether. Y por otro lado, ¿cómo funciona el mecanismo de voto, digamos, ¿no? En esto? Eso por un lado, no sé si, bueno, si quieren responder, y después tengo algunas otras para cerrar relativa a lo que tiene que ver con, bueno, regulación en general también, o sea, cómo en el riesgo regulatorio, digamos, cómo actuaría un regulador ante un sistema que no puede controlar, digamos. Lo primero que se me viene a la cabeza a mí es frenar las puertas de entrada de pronto, ¿no? Ese sistema, pero bueno, no sé. Sí, ahí está un tema. Regular es como decís vos, uno cada vez, en algún sentido no se puede regular si uno se pone estricto, porque son todas transacciones entre privados que se pueden encontrar en un café y transferirse bitcoins, por ejemplo. Ahora, si vos para entrar al sistema lo hacés a través de una cuenta bancaria que transfiere dólares o pesos a un exchange o a un broker, y ese broker a su vez te compra los bitcoins, ahí sí está todo mucho más regulado. Hacen falta, si uno ahora, por ejemplo, abre una cuenta en cualquier exchange, le va a pedir una serie de información,
para tener un track de toda la actividad. O sea que, en algún sentido se puede regular a un nivel, si querés, más macro, pero siempre va a haber un nivel micro en el que es irregulable todo el ecosistema de criptoactivos. De nuevo, depende de cada actividad. Por ejemplo, si vos tenés un comercio y decís que ofreces la posibilidad de cancelar pagos en criptoactivos, bueno, ahí te pueden ir a regular, te pueden pedir, bueno, esto, usted qué hizo con estos bitcoins o con estos Ether, etcétera, porque vos estás diciendo que estás operando con eso. Pero vos te podés mantener perfectamente en un anonimato, ¿no? No sé si vos, Fede, tenés seguramente algo para agregar. Sí, bueno, el tema de regulación es un tema que hoy por hoy no está para nada resuelto. Los países están buscando cómo regular los criptoactivos. Y en particular el tema de gobernanza y las DAOs es un tema interesante de pensar desde el punto de vista regulatorio, porque antes de regularlo tenemos que saber cuál es la jurisdicción que lo regula. Y como son organizaciones descentralizadas que tienen alcance global, no está claro qué jurisdicción es la que regularía una DAO y cómo la regularía. Y después, sí, adhiero totalmente. O sea, hoy por hoy la regulación está circunscripta a la entrada y salida del mundo cripto al mundo fiat, ¿no? Lo que se llama ramp up, o sea, pasar de moneda fiat a cripto. Ahí hay mucha regulación y mucho seguimiento. Pero una vez dentro del mundo cripto es todavía medio imposible, ¿no? Realizar una regulación del mismo nivel que se hace con el mundo tradicional. Y Sí, me imagino que si uno es un funciona, fondo. el mecanismo de voto funciona básicamente uno como tenedor de tokens de gobernanza, tiene una cierta capacidad de voto. Hay un contrato inteligente que verifica qué porcentaje tiene uno del total de los tokens emitidos, y de acuerdo a eso uno tiene su porcentaje de voto y lo puede emitir totalmente online, automatizado. O sea, hay interfaces que pueden ser, son páginas web básicamente, donde uno emite su voto y esa interfase verifica la capacidad de voto real de la persona, o de quien esté votando. Puede ser una máquina también la que esté votando. Sí, y cada proyecto tiene su mecanismo propio de gobernanza, ¿no? No es que hay uno solo. Eso se define, se diseña en el mismo proyecto. Sí, o sea, todo esto está mediado, todo lo que estamos hablando está mediado por contratos inteligentes, y de vuelta, como es software, la posibilidad es casi infinita de diferentes alternativas y mecanismos, ¿no? Después, con respecto a... ¿Hay alguna pregunta ahí con respecto a lo que tiene que ver con la parte ilegal? O sea, hay dos cosas. Una, por un lado, digamos, si ustedes vieron o conocen alguna implementación real en carteras profesionales de inversión fuera de lo que puede llegar a ser más un mundo, si se quiere, alternativo, digamos, pensando esto en incorporarlo en un fondo de inversiones de pronto, si vieron algún caso de éxito, digamos, o algún mecanismo. Y con respecto, en la misma línea, digamos, el tema de cómo hago yo para discriminar, porque, digamos, hay varios mecanismos que tiene la red de bloquear o identificar o tracear para atrás transacciones que puedan llegar a tener problemas de lavado de dinero. Y cómo hago yo para desempeñarme en la red transando monedas que yo pueda saber que no estén marcadas por haber sido vinculadas o rastreadas para atrás con lavado de dinero, ¿no? Todo esto me parece que tiene que ver con cómo incorporar una gestión profesional de inversiones la criptomoneda, ¿no? No sé ahí qué visión tienen ustedes o qué opinión tienen ustedes. Bueno, el dinero institucional es algo que está recién ahora apareciendo. Creo que a partir del 2020, 2021 está realmente apareciendo JP Morgan, Goldman Sachs, otros fondos de inversión también con dinero institucional, así que es algo relativamente nuevo en ese sentido. Y con respecto al tema del lavado, es un problema. Hay contratos inteligentes, uno por ejemplo se llama Tornado Cash, que te permite, digamos, limpiarle la historia
a una tenencia. O sea que vos pasás por ahí y no se puede ver para atrás qué es lo que pasó con ese criptoactivo. O sea, es como que una mezcladora, si querés. Y mucha gente lo usa para sacarse de encima ese riesgo de la historia, una historia estuviera marcada por lavado o por algún tipo de inconveniente. Bueno, Mariano. Bueno, buenísimo. Gracias. Para quienes no me conocen, soy Mariano Fierito, voy a estar colaborando este año con la Society. Primero, agradecer a Manuel y Federico por la presentación. Muchísimas gracias, Lío, por acercar la idea, el armado del evento, y también por moderarlo. Creo que ahora entendemos un poco más un tema que es muy complejo, que tiene muchas aristas y que cada vez tiene más relevancia en los mercados y en las finanzas tradicionales, como mencionabas recién. Agradecer a los miembros y candidatos por recordarles que este evento fue grande. Vamos a estar distribuyendo el link. Muy ambiciosa de eventos para este año. La idea es seguir brindándole a los miembros y candidatos herramientas que les agreguen valor. Así que los invitamos a todos a acercarse y que nos planteen sus inquietudes. Así que dicho esto, damos por finalizado el evento. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.